Hola a todos, hola a todas, muy bienvenidos, bienvenidas a este congreso, eh, del cual estoy muy contenta y muy feliz de poder participar. Muchas gracias a Daniela Ramos y a Flavia Nieto por hacerme formar parte del equipo que estará facilitando estos encuentros de reflexión, de información, ¿sí? Eh, Así que bueno, vamos a dar lugar a este espacio. En principio, bueno, acá no les voy a leer mi presentación, dejo un breve resumen de mi recorrido profesional para que ustedes me conozcan un poquito más, los que aún no me conocen. Y, y sí traigo para compartir con ustedes esta frase de Paulo Freire que dice: no estoy en el mundo para simplemente adaptarme a él, sino para transformarlo. Y se las traigo porque creo que todos los que formamos parte de este congreso, ya sea organizándolo o todos los que están y las que están del otro lado, en cierta medida buscamos eso, buscamos fomentar cambios constructivos, cambios positivos en nuestro mundo. Entonces me pareció, la traigo esa frase porque yo me sentí muy identificada y estoy segura que cada uno de ustedes en algún punto también lo van a estar. Bien, vamos a comenzar este encuentro con una agenda. En primer lugar, vamos a estar hablando sobre qué son las neurociencias, vamos a hacer una breve introducción, ¿sí? Y vamos a estar hablando de un concepto muy importante para las neurociencias, que es la epigenética, ¿sí? Vamos a ver de qué es la epigenética, en dónde se manifiesta, ¿sí? También vamos a estar hablando de la teoría ecológica de Bronfenbrenner, que es un poco el marco teórico que nos va a acompañar en esta charla, ¿sí? Por otro lado, vamos a hacer foco en el contenido principal que vamos a abordar, que es la teoría de los 1000 días, ¿sí? La teoría de los 1000 días va a hacer foco en 3 factores principales que son la nutrición, la estimulación adecuada y los vínculos, ¿sí? También vamos a hablar de la curva de Heckman. ¿Qué es la curva de Heckman? ¿Sí? ¿Por qué traemos este concepto, ¿sí? Este constructo en esta charla? Y bueno, y por último, a mí me gusta cerrar con una breve reflexión final, ¿sí? Y para empezar, les traigo esta frase de UNICEF, ¿sí? Que dice: los primeros años de vida son cruciales. Los niños y niñas que reciben protección y cariño durante su primera infancia tienen más probabilidades de sobrevivir y crecer saludablemente, de padecer menos enfermedades y trastornos y de desarrollar al completo sus aptitudes cognitivas, lingüísticas, emocionales y sociales. Es también más probable que sean buenos estudiantes cuando comiencen la escuela y como adolescentes tendrán una mayor autoestima. Y más adelante en la vida tendrán más posibilidades de convertirse en miembros creativos y productivos de la sociedad, ¿sí? Entonces me gusta empezar a hablar un poquito de estos temas trayendo esta reflexión, podríamos decir, de UNICEF, ¿sí? Vamos a ver cómo estos primeros años forman parte de una base importante para el resto de nuestras vidas. Bueno, vamos entonces a empezar por el primer punto, así que decimos: ¿qué son las neurociencias? Bueno, en realidad podemos decir en líneas muy generales que son el conjunto de ciencias que estudian el sistema nervioso, pero más específicamente al cerebro, ¿sí? Las neurociencias en realidad están conformadas, son una multidisciplina, porque generalmente lo que pasa en las neurociencias es que se conjugan diferentes disciplinas para poder abordar alguna temática, ¿sí? Y por eso también les traigo esta frase de Hipócrates, ¿sí? Que dice que los hombres deben saber que el cerebro, solo de él vienen las alegrías, las delicias, el placer, la risa, y también el sufrimiento, el dolor y los lamentos, ¿sí? Y por él adquirimos sabiduría y conocimientos, y vemos y oímos, y sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es dulce y lo que es amargo. Y por el mismo órgano nos volvemos locos y deliramos, y el miedo y el terror nos asaltan. Es el máximo poder en el hombre. Es nuestro intérprete de aquellas cosas que están en el aire. Miren, Hipócrates, de hace tanto tiempo atrás, nos trae ya esta reflexión, ¿sí?, acerca de nuestro cerebro. Y no podemos hablar de las neurociencias sin nombrarlo a Donald Hebb, ¿sí?
Donald Hebb nos habla de la teoría o principio del aprendizaje correlacional, ¿sí? Y es gracias a él que se le da el nombre, que surge el concepto de red hebbiana, ¿sí? Que el concepto de red hebbiana es análogo al concepto de red neuronal, ¿sí? ¿Y qué es una red hebbiana o una red neuronal? Son dos neuronas o sistemas de neuronas que se activan de forma repetida y que van a terminar estando asociadas, de manera que la activación de una de ellas va a facilitar la activación de otra. En términos simplificados, digamos que cuando se conforma, cuando hay muchas sinapsis y esas sinapsis conforman un aprendizaje, se constituye una red hebbiana, ¿sí? Entonces podemos también decir eso, ¿sí? Que se forma una red hebbiana, una red neuronal cuando hay aprendizaje, ¿sí? Y estas redes se pueden desarmar también, ¿sí? Es decir, lo que aprendemos lo podemos desaprender. Ahora yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que será más fácil? ¿Consolidar una red, armar una red o desarmarla? Bueno, en realidad, si bien para consolidar una red hebbiana tiene que activarse ese conjunto de neuronas de forma repetida, es mucho más fácil formar una red hebbiana que desarmarla. Es decir, es mucho más fácil aprender algo que desaprenderlo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta eh, para los adultos y también para los niños, ¿sí? Y acá me parece que también estamos en un proceso de reconstruir aprendizaje, ¿sí? En estos congresos que nos dan la posibilidad de reformularnos, de desaprender para volver a aprender. Por eso les traigo este concepto que me parece sumamente importante. Y bueno, vamos a hablar del cerebro, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que el cerebro es un órgano plástico, ¿sí? ¿Qué queremos decir? Como que el cerebro es un órgano plástico, que nuestro cerebro se modifica, ¿sí? Antes se creía que el cerebro no se modifica, ahora se sabe que sí, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que algunas neuronas se mueren, pero otras en determinada etapa del desarrollo pueden regenerarse, ¿sí? Es un, es un concepto, sí, un constructo que está como muy en investigación, ¿sí? Esto, pero sí. Eh, y por otro lado, ¿qué pasa con nuestros genes, ¿sí? Nuestros genes pueden activarse o no dependiendo de las experiencias ambientales que vivamos, ¿sí? Esto tiene que ver con la epigenética que vamos a ir desarrollando. Y por otro lado, nuestra inteligencia, ahora tenemos que tener en cuenta qué concepción de inteligencia manejamos, porque hay muchas teorías sobre inteligencia, pero si entendemos a nuestra inteligencia en modo amplio, global, ¿sí? Y holístico, vamos a tener en cuenta que nuestra inteligencia no es fija ni inmutable, ¿sí? Que antes se creía que nacíamos con una inteligencia eh, cuantificable, medible, y esa inteligencia era estática a lo largo de nuestras vidas. Bueno, ya se sabe que eso no es así. Entonces, acá les traigo esta imagen, ¿sí? Como ustedes verán, se ve una casa, y más que la casa, lo que me interesa que podamos prestar atención es a los cimientos, ¿sí? Que muchas veces en las construcciones es lo que más tiempo nos lleva de preparar, ¿no? Los cimientos, que sean unos cimientos sólidos. ¿Por qué les traigo eso? Porque esta charla, este espacio que estamos compartiendo, va a hacer mucho hincapié en eso, ¿sí? En los cimientos, en la base de la vida que es la primera infancia, ¿sí? Y por un lado tenemos la genética, ¿sí? Y las experiencias. ¿Y qué sabemos hoy en día? Que las experiencias pueden activar o desactivar determinados genes. Si bien no es que van a modificar el gen en sí, sino que van a hacer que determinados genes que ya tenemos se activen o no. Y en esto tiene que ver mucho lo que es, esto es lo que denominamos epigenética, ¿sí? Es decir, tenemos la genética, que es el genoma, y la epigenética, que es el epigenoma, le dicen ahora. Y epi significa por encima de, es decir, la epigenética es lo que está por encima de nuestro genoma, ¿sí? Lo que hace que ese genoma se active de determinada forma o no se active, ¿sí? De determinada forma, de acuerdo a las experiencias ambientales. Bien. Bueno, ¿quién es el que trajo este concepto de epigenética? Es Conrad Hall Waddington, ¿sí? Y él lo que nos dice es justamente esto,
que el interjuego entre el potencial genético con el que nace una persona, ¿sí? Un niño, una niña, y la influencia del ambiente dan lugar a lo que llamamos epigenética. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el ambiente puede potenciar o inhibir el desarrollo, ¿sí? Y acá es importante tener en cuenta que no es que determinados detalles pequeños van a hacer eso, ¿sí? Lo más importante es lo que prevalece en ese entorno, lo que prevalece y lo que se da sobre todo a lo largo del tiempo, ¿sí? Y por eso les traigo esta imagen, ¿sí? Es como si tuviéramos acá el botón de la luz y el botón ya está, ¿sí? Que es la genética, pero la epigenética hace que se enciende o que se apague determinados genes que ya tenemos, que se activen o que se inactiven, ¿sí? Bueno, y como verán, me gusta mucho traer frases, dar momentos para reflexionar. Y también les traigo esta frase que dice que los niños que poseen unos cimientos endebles, por eso les traje la imagen de la casa, me pareció como muy gráfica, ¿sí? Encuentran que cada etapa del desarrollo les resulta más difícil y va a pasar lo mismo al revés, mientras más sólida es la base, estamos dando como una garantía a futuro, ¿sí? Las diferencias entre los niños que tienen un comienzo sólido en la vida y aquellos que no lo tienen se establece temprano. O sea, pueden agravar rápidamente y resulta más difícil superarlas a medida que pasa el tiempo. Esto es importante resaltar. ¿Qué significa? No significa eh, que, que A da como resultado B, ¿sí? Eh, Puede haber personas que tuvieron una infancia difícil, ¿sí? Con muchas experiencias adversas de la infancia, eh, y uno dice, wow, y de grande, de adulto, es una persona muy resiliente, logró lo que quería, digamos, como uno ve como que desarrolló su potencial. Y existen esos casos. Lo que no estamos diciendo que porque haya muchas dificultades en la infancia, sí o sí, a futuro va a pasar tal cosa porque no podemos ver el futuro. Lo que estamos diciendo es que mientras mejor sea esa base, más garantías vamos a tener de un futuro también más saludable, ¿sí? Y mientras más endebles sean esas bases, y bueno, más dificultades vamos a tener para que ese futuro sea lo que esa persona necesita, ¿sí? Pero no es una condición lineal, ¿sí? ¿No? Que es como, es algo que nos puede, que podemos hacer que garantizar un futuro mejor de una forma, que si ofrecemos una base más saludable, vamos a garantizar en cierta forma que ese futuro probablemente sea así también, ¿sí? Bueno, y vamos a tener en cuenta que hay factores de influencia en el desarrollo infantil, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos los podemos dividir en factores endógenos y factores exógenos, ¿sí? Como factores endógenos, por ejemplo, podemos pensar en el potencial genético, en la carga hereditaria, en la maduración del sistema nervioso, ¿sí? Y como ejemplo de factores exógenos podemos pensar en la nutrición, el clima afectivo, la estimulación de las experiencias, la cultura, el aprendizaje, ¿sí? Ahora bien, si nos posicionamos si solo tenemos en cuenta los factores endógenos cuando hablamos de desarrollo infantil, podemos caer en una concepción muy organicista, ¿sí? Y si nos posicionamos y tenemos en cuenta solo los factores exógenos, tendríamos una concepción ambientalista, ¿sí? Entonces, lo que les voy a proponer yo es tener en cuenta que hay una interacción entre los factores endógenos y exógenos, que ambos se influyen entre sí, y entonces vamos a tener en cuenta una concepción transaccional y ecológica, ¿sí? Que tiene que ver con la teoría de Bronfenbrenner, que vamos a ver brevemente a continuación, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice Bronfenbrenner? Nos dice que todos estamos inmersos en varios sistemas, ¿sí? Y que esos sistemas se influyen recíprocamente unos entre otros, ¿sí? Por un lado tenemos el microsistema, ¿sí? El microsistema es el sistema más pequeño en el que estamos. Voy a dar un ejemplo, un niño o una niña con las personas con las que convive, ¿sí? Su núcleo familiar, forman parte de uno de sus microsistemas, ¿sí? Otro microsistema puede ser la escuela a la que va un niño o una niña.
Por otro lado tenemos el mesosistema, ¿sí? Que el mesosistema tiene que ver con cómo personas que forman parte del microsistema se vinculan entre sí. Por ejemplo, la relación que existe entre los padres y las madres y los cuidadores de la familia y los cuidadores escolares de un niño o una niña, ¿sí? Por otro lado, tenemos el exosistema. El exosistema son los factores que influyen eh, en personas significativas para ese niño o esa niña, pero no directamente, bueno, de forma indirecta sobre él, ¿sí? Por ejemplo, las condiciones laborales de la madre o el padre, ¿sí? Y por otro lado tenemos el macrosistema, que son la cultura, las leyes, ¿sí? Todo lo más amplio que está dentro de esa sociedad en la cual está ese niño o esa niña. Pero también Bronfenbrenner nos habla del cronosistema, que ustedes sabrán, crono tiene que ver con el tiempo, con la cronología, y él nos dice que hay dos cronosistemas. Hay un cronosistema interno, ¿sí? Cronosistema interno, por ejemplo, podemos hablar de la etapa evolutiva, en la que está ese niño o esa niña, y también nos habla de un cronosistema externo, que está pasando en ese momento histórico. Un ejemplo claro de cronosistema externo es, por ejemplo, estar o no atravesando un momento de pandemia, ¿sí? Entonces, bueno, lo importante de esto, ¿por qué traigo a colación esta teoría? Porque es importante tener en cuenta que formamos parte de muchos sistemas, que esos sistemas se relacionan y se influyen unos con otros, ¿sí? Y que cada vez que tenemos en cuenta algo, si alguna realidad, tenemos que enmarcarla dentro de todos estos sistemas. Acá les tengo un ejemplo, ¿sí? El modelo socioecológico del desarrollo infantil. Como microsistema, ¿sí? Podemos pensar qué pasa con esos niños, ¿sí? Si tienen o no un cuidado sensible y cariñoso, ¿sí? Por su madre, sus padres, sus cuidadores. En cuanto a lo que es mesosistema, ¿sí? Podemos traer también como ejemplo esas habilidades en las comunidades de comunicarse entre sí, ¿sí? Y, y trabajar en equipo por el bienestar de esos niños, esas niñas. En cuanto a lo que es exosistema, podemos pensar en los servicios de salud, ¿sí? La protección a las personas gestantes, ¿sí? Bueno, la protección social del niño. Y en lo que es más macrosistema, podemos pensar en las políticas nacionales, por ejemplo, ¿sí? No sé. Y ahora sí, vamos a hablar de la teoría de los 1000 días, que es un término, un constructo que surge en la revista The Lancet, que es una revista científica en el año 2008, ¿sí? ¿Y por qué se llama de 1000 días? Justamente abarca 1000 días desde la concepción hasta los 2 años de vida extrauterina, ¿sí? Entonces, tenemos 270 días en el embarazo, después el primer año de vida fuera del vientre materno 365 días más, el segundo año de vida otros 365, lo que arroja un total aproximado de 1000 días, ¿sí? Bien. Y para la teoría de 1000 días hay 3 factores sumamente importantes a tener en cuenta, que son la nutrición, ¿sí? Los vínculos y la estimulación adecuada. Entonces ahora los y las voy a invitar a ver cada uno de estos factores. Pero antes no puedo dejar de nombrarlo a él, Michel Oden, una obstetra tan reconocida a nivel mundial y que siempre abogó tanto por el respeto, por las necesidades de las personas gestantes y de los bebés, ¿sí? Y él nos dice que es más constructivo interesarse por el modo que se construye la salud de un feto, un bebé, que conocer el nombre de las enfermedades a las que está expuesto por su ADN, ¿sí? Me gusta mucho su mirada porque tiene una mirada y un foco puesto en la salud y en la prevención, sobre todo. Entonces, primero nos vamos a hacer esta pregunta, ¿no? En relación a la teoría de las 1000 días. Nos podemos preguntar, ¿qué necesitan los niños y las niñas de su entorno? Van a necesitar un apego seguro, ¿sí? Estímulos adecuados y una buena nutrición, ¿sí? Y entendemos que de forma transversal
un entorno de cuidado, tiene que haber un entorno de cuidado, ¿sí? En todos estos aspectos. Responsabilidad y responsividad. Responsividad es un término nuevo que se usa para hacer alusión a responder y responder con sensibilidad, ¿sí? Y de la forma más rápida, si se quiere, posible. Pero bueno, esto también hay que pensar que mientras más pequeños son los bebés, ¿sí? Más rápido necesitan esta pronta respuesta, ¿sí? A medida que van creciendo, cada vez este tiempo se puede ir extendiendo un poco más y que, digamos, que esa respuesta igual sea una respuesta eh, cálida del cuidador, ¿sí? Y que los niños igual entiendan que hay un cuidador o una cuidadora que se interesa por ellos, ¿sí? Bueno, y el afecto, ¿no? Que está en todo esto. Entonces, vamos a hablar del cuidado prenatal, ¿sí? Porque decimos que la teoría de los 1000 días abarca desde la gestación, ¿sí? Y la primera etapa del ciclo vital justamente es la etapa prenatal, ¿sí? Es el primer entorno en el que se provee todo lo que los bebés necesitan, ¿sí? Alimento, contacto, no hay frío, no hay calor, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta esta etapa, ¿sí? Por otro lado, también vamos a tener en cuenta la etapa perinatal, que es la que está alrededor del momento del nacimiento, ¿sí? Un poco antes, durante el nacimiento y la etapa posparto más inmediata sería. Y como les decía, también les traigo esta frase de Michelle Odent, muy conocida, pero que dice que para cambiar el mundo primero hay que cambiar la forma de nacer, ¿sí? Entonces empezamos a tener en cuenta a la primera infancia ya desde la gestación y el nacimiento, ¿sí? Bien, y bueno, hay una iniciativa que se llama Iniciativa Hospitales Amigos de la Madre del Niño, que justamente hace mucho foco en esto, en cuidar a esa persona que está dando a luz, en cuidar a esos bebés, en tratar de que no sean separados, en tratar de que si esa mamá desea amamantar, que se pueda amamantar y que sea lo más pronto posible, ¿sí? Acompañados de un entorno lo más cálido posible. Obviamente en esto tenemos un camino muy largo por recorrer, pero les traigo esta iniciativa porque es una iniciativa muy interesante para investigar, que acompaña de forma respetuosa la iniciativa, las necesidades, ¿sí? De las familias, ¿sí? Y me parece importante comentárselas. Entonces, esa iniciativa, una de las cuestiones que tiene en cuenta es la hora sagrada, ¿sí? Sabemos que el contacto precoz, piel a piel, ¿sí? Estimula el nervio vago y eso pone en funcionamiento el programa de nutrición, ¿sí? Eso hace que sea más fácil iniciar la lactancia, ¿sí? El nervio vago justamente lo que hace interactúa con el sistema inmune y el sistema nervioso central, están muy relacionados. Y hay investigaciones que concluyeron que el contacto piel a piel beneficia la lactancia materna, la estabilidad cardiorrespiratoria de los bebés y hace disminuir el llanto de los bebés, ¿sí? Y bueno, y también regula, sobre todo también la temperatura de esos bebés. La persona que carga a esos bebés va regulando levemente su temperatura para ayudar al bebé a regular también su temperatura. Bien, y en esto que estamos hablando de la primera infancia, también es importante tener en cuenta qué es la exogestación, ¿no es cierto? Que son los primeros 9 meses que estamos del otro lado de la piel. Y bueno, le traigo también esta frase Rosa Jové, que dice que cuando nace el bebé viene a alojarse en el mejor aposento de este mundo, el vientre de su madre. Un lugar en el que no existe el hambre, ni el frío, ni el calor, ni la soledad. Y cuando sale necesita lo mismo, porque al fin y al cabo un recién nacido no es nada más que un feto con unos segundos más de vida. Y sus necesidades no cambiaron tanto. Requiere un entorno que emule en lo posible la vida intrauterina. A esto se denomina exterogestación. Y en realidad estas necesidades las vamos a extender mucho más allá de los primeros 9 meses de vida. Pero sí es importante tener en cuenta que esos primeros 9 meses fuera del vientre materno estas van a ser necesidades que vamos a ver de forma muy clara, ¿sí?
y que no estamos ni malcriando, ni haciendo ningún daño, todo lo contrario, estamos respondiendo a necesidades, ¿sí? Bueno, y les traigo algunos datos científicos del cerebro del recién nacido. Acá les voy a compartir, Niels Bergman nos trae estos conceptos, ¿sí? Del hábitat y el nicho, ¿sí? El hábitat tiene que ver con el ser, ¿sí? Con la esencia de esa persona. Y el nicho tiene que ver con cómo se comporta una persona, ¿sí? Él dice que tiene que ver con el ser y con el comportarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si el nicho se adecua a ese hábitat, ¿sí? Vamos a tener en realidad dos posibilidades, porque Niels Herman lo que nos dice es que el hábitat del recién nacido es el cuerpo de la madre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay dos posibilidades que podemos encontrar. Una es que el bebé recién nacido se encuentre con ese cuerpo, ¿sí? Esa madre. Entonces ahí se va a activar el nervio vagal y se va a facilitar el programa de nutrición, es decir, de crecimiento y desarrollo. Cuando ese bebé recién nacido es separado y por tiempos prolongados sobre todo de esa figura, ¿sí? De apego, ¿qué va a pasar? Va a haber otro. Entonces el sistema nervioso simpático se va a activar y se va a activar no el sistema de crecimiento, de nutrición, sino el de supervivencia, ¿sí? Por eso es muy importante que cada vez permitamos más, si hay niños, bebés, niñas que están en terapia intensiva, facilitar lo que es el método madre canguro, facilitar que estén en contacto, ¿sí? Con estas figuras tan importantes, ¿sí? ¿Qué nos dice la ciencia del tacto? Bueno, podemos decir que el tacto es una vitamina también, ¿no? Podemos decir que es una vitamina T. ¿Por qué? Porque la ciencia del tacto lo que va a hacer es va a estimular la secreción de hormonas de crecimiento, como les venía comentando, va a mejorar el desarrollo intelectual y motor, va a ayudar a regular la temperatura, esto que también ya les comenté, ¿sí? El ritmo cardíaco, el patrón de sueño y vigilia también. Y los bebés van a aumentar de peso más fácilmente porque el contacto beneficia a la lactancia materna. Y sabemos que las culturas que valoran la afectividad física generalmente suelen tener menos índices o índices más bajos de violencia, ¿sí? Entonces, tener en cuenta. Y hay tres aspectos principales a tener en cuenta de los vínculos. Por un lado, vamos a tener en cuenta que las experiencias influyen en la arquitectura cerebral, ¿sí? Que las interacciones de ida y vuelta dan forma y estimulan circuitos neuronales, como yo les hablaba antes de redes hedianas, por ejemplo. ¿Sí? Van a estimular sinapsis y el conjunto de sinapsis da como resultado una red, un aprendizaje. Y por otro lado, que el estrés tóxico influye en un desarrollo saludable. Que si bien no lo voy a desarrollar hoy lo que es el estrés tóxico, lo que les puedo decir es que el estrés tóxico tiene que ver con un estrés, obviamente, que no es el estrés al que nos enfrentamos por cuestiones diarias, naturales, digamos, todos estamos expuestos a cierto grado de estrés, sino que tiene que ver con las experiencias adversas de la infancia, generalmente con violencia, ¿sí? Con maltratos, y que es un estrés que perdura a lo largo del tiempo, como más sistemático. Y ese estrés sí influye en el desarrollo saludable, ¿sí? Entonces podemos decir que la forma de acompañar a los niños va a influir en cierta forma en futuras generaciones, porque no es que A da como resultado B, pero es como que estaríamos allanando el camino para que todo sea más fácil, ¿sí? Podemos hacer que ese camino sea fácil, o sea, más fácil, o podemos hacer que tenga más obstáculos y que las generaciones que vienen después de nosotros tengan que resolver más cuestiones que hemos dejado no sin resolver, porque siempre hay cuestiones que tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo un camino allanado que un camino con obstáculos que sortear, ¿sí? Y en ese sentido influimos, ¿sí? Eh, entonces, eh, lo más importante es que haya vínculos de apego seguros, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito, ¿sí? Del apego seguro. Lo importante es tener en cuenta que el adulto funciona, sobre todo en la primera infancia,
como un cerebro externo, ¿sí? Es decir, que ayuda a la corregulación emocional. No podemos pretender que bebés y que niños pequeños con un cerebro inmaduro, ¿sí? Que igual sabemos que termina de madurar a los 25 años recién, eh, pero bueno, mientras más pequeños, más inmaduro es ese cerebro, no podemos pretender que se regulen solos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer como una especie de cerebro externo que los vamos a ayudar a regular de la mejor manera que nos salga, ¿no es cierto? Porque, digamos, los adultos también somos seres humanos, pero mientras más conscientes seamos de esto, más herramientas vamos a tener para un momento en que nos necesiten los niños como cerebros externos. Y hablamos como uno de los pilares de estas interacciones de la receptividad mutua, ¿sí? El poder de la comunicación no verbal. Ya desde muy pequeños los bebés empiezan a comunicarse y se empiezan a dar como una especie de diálogo sin palabras claras, ¿no es cierto? A veces con sonidos, y eso ya empieza a, a modificar la arquitectura, a influir sobre la arquitectura cerebral. Es muy importante esto de la comunicación no verbal, de que los bebés puedan hacer un contacto ocular y que puedan intercambiar determinados sonidos con ese otro significativo. Si vemos que esto no se va dando en los bebés, es un factor a tener en cuenta, ¿sí? Porque es muy importante la receptividad mutua eh, para empezar a entender estos círculos que se dan en los vínculos también. Y entonces, hablamos de que es necesario un apego seguro, pero ¿qué es el apego? ¿Sí? ¿Qué es el apego? Bueno, Bowlby, que es quien, digamos, desarrolló toda esta teoría del apego, lo definió originariamente al apego en niños como una disposición a buscar proximidad y contacto con una figura específica, ¿sí? En ciertas situaciones de estrés. Y en la actualidad, el vínculo de apego alude a la conexión emocional con una figura, ¿sí? A la que una persona se vuelve de forma selectiva cuando necesita consuelo, apoyo, aliento, protección. ¿Qué les quiero decir con esto? Que les quiero decir que los vínculos de apego no ocurren solamente durante nuestra infancia. Los adultos también tenemos vínculos de apego que se va dando de forma distinta, con otros matices, porque bueno, ya estamos en otra etapa evolutiva. Pero por ejemplo, si yo les digo a ustedes que se imaginen una situación muy importante, puede ser una situación muy feliz o puede ser una situación dolorosa, y que de repente están solos o solas en esta situación y necesitan contárselo a alguien importante y llaman a esa persona. Bueno, esa persona, la que ustedes pensaron para contarle esto tan importante, ya sea algo bueno, feliz o algo doloroso, esa es una de las figuras de apego de ustedes, ¿sí? Todos tenemos figuras de apego. Pero bueno, a una diferencia, por ejemplo, con los niños, es que los niños, digamos, no es bidireccional el apego, porque los niños establecen un apego con el adulto, pero el adulto no puede recaer, digamos, no puede tomar al niño o a la niña como figura de apego propia, ¿sí? Cuando somos adultos, sí, generalmente es bidireccional, porque, por ejemplo, una figura de apego puede ser una amiga, un amigo, una pareja, ¿sí? Y ahí generalmente es bidireccional. Bien, nos dice después Bowlby, entonces, que el apego se mantiene desde la cuna hasta la tumba. Y aunque las figuras que cumplen esa función pueden ir variando a lo largo del tiempo, algo muy importante a tener en cuenta es que no es una dependencia, sino que es un rasgo de salud mental, ¿sí? Los niños todos tienen figuras de apego, lo que pasa es que a veces el apego seguro y a veces el apego es inseguro, ¿sí? Que no tengo tiempo en este encuentro para desarrollar todo esto, pero siempre en los niños se da un apego hacia sus cuidadores, ¿sí? ¿Y qué más nos dice Bowlby? Que no solo los niños pequeños, sino los seres humanos de todas las edades, como les comentaba, encuentran la mayor felicidad y son capaces de utilizar al máximo sus talentos cuando pueden contar con que a sus espaldas existen una o más personas de confianza que vendrán en su ayuda si aparecen dificultades. Estas personas de confianza le dan una base segura desde la cual pueden moverse. Y acá tenemos un círculo, que decimos que es el círculo de seguridad, que pasa con los niños pequeños. Esas manos representan
esto de una base segura para explorar, digamos, una mano como te suelta en cierta forma para explorar. Y cuando ese círculo, digamos, vuelve, ¿no es cierto? Cuando el niño necesita algo, ¿sí? Contención, apoyo, contacto físico, ¿sí? Vuelve, ¿no? Entonces ahí también es una mano que es un refugio, es una mano que permite la exploración por un lado, pero también es una mano que recibe, ¿sí? Y vemos que hay como un círculo, y ese círculo se va haciendo cada vez, primero es muy pequeño, ya se va haciendo más grande, más grande, más grande, a medida que los niños y las niñas van pasando de una etapa evolutiva a otra, ¿sí? Y es algo importante, ¿no? Porque a veces estamos todos muy rodeados de culpas o queremos ser perfectos y sabemos que los cuidadores y las cuidadoras perfectos no existen, ¿sí? Entonces les traigo bueno, esto que nos trae Winnicott, que nos habla de cuidadores. En realidad él habla de madres suficientemente buenas, pero a mí me gustó ampliarlo a cuidadores, ¿sí? La madre, el padre, abuelos y abuelas significativos, docentes, ¿sí? Todos aquellos cuidadores que sean significativos, lo importante es que sean suficientemente buenos, ¿sí? Eso es importante. Cuidadores que se interesen por ese niño o esa niña, que quieran promover una relación amorosa, de respeto, ¿sí? No va a ser una relación perfecta porque no existen las personas perfectas, sino que existen estos cuidadores suficientemente buenos, ¿sí? Y algo para saber si estamos promoviendo un apego seguro, pensé en estas tres preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué creen que determinado niño o niña respondería en base a estas preguntas? Si se preguntara, ¿no? ¿Es el mundo un lugar seguro o amenazante? ¿Son los adultos confiables? ¿Soy amado? ¿Soy importante? Me gustó traerle estas preguntas porque estas preguntas y las respuestas que un niño o una niña puede dar a estas preguntas pueden hacernos dar cuenta si estamos promoviendo un apego seguro. Entonces, volvemos a esta pregunta que nos habíamos hecho en un principio. ¿Qué necesitan los niños de su entorno? ¿Sí? Que habíamos dicho estos tres factores. Necesitan. Y ahora vamos, ¿sí?, a desarrollar un poco que hablamos de estímulos adecuados, ¿sí? Cuando hablamos de estímulos adecuados, es importante no caer ni en la hiperestimulación, por ejemplo, pueden ser las pantallas ofrecidas a una edad muy temprana o en una edad que no es tan temprana, un sobrecargo, mucha pantalla, ¿no? Muchas horas de tecnología. Y ven cómo yo me estoy yendo un poquito de la teoría de los 1000 días de los primeros 2 años, porque en realidad no podemos hablar de teoría de 1000 días sin nombrar lo que va a venir después, ¿sí? Entonces, por un lado, la estimulación tiene que ver, no caer ni con la hiperestimulación ni con la hipoestimulación, por otro lado, ¿sí? Pero es verdad que mientras más pequeños son los bebés, menos estímulos necesitan que preparemos porque ya el mundo de por sí es un gran estímulo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que que el juego es la actividad más importante que hacen los bebés y los niños, ¿sí? A lo mejor muchas veces está infravalorado el juego y el juego es sumamente importante, ¿sí? Es fundamental para el desarrollo psicológico, motriz, social, ¿sí? Y además, tengamos en cuenta que el juego es un derecho, ¿sí? Un derecho reconocido por la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Bueno, y podemos hablar un poco de juego y movimiento libre, ¿sí? Decimos que el cuerpo es el socio estratégico, ¿sí?, que tiene el cerebro para seguir su proceso de desarrollo, ¿sí? Y las áreas del sistema nervioso relacionadas con el movimiento son las primeras en consolidarse, ¿sí? Porque ya desde la panza de nuestra mamá, desde el vientre materno, el bebé ya viene ensayando sus movimientos, ¿no? Entonces sabemos que el niño va a preparar la marcha de su desarrollo y va a ir, si facilitamos un entorno acorde, eh, que no acelere las etapas, sino que las respete, ¿sí? Eh, la gran mayoría de los niños van logrando lo que van necesitando paso a paso y a su tiempo, ¿sí? Y desde las neurociencias hablamos de ambientes resonantes. ¿Y qué es un ambiente resonante? Bueno, es básicamente un ambiente cerebrocompatible. ¿En qué sentido? Que estar acorde a las necesidades
físicas, psicológicas y cognitivas de esa niña, ese niño o ese grupo de niños. ¿Sí? Y también, para que sea un ambiente resonante, tiene que ser un ambiente seguro, libre de amenazas. No puede ser un ambiente en el que nuestro cerebro se sienta amenazado, porque en un ambiente así no podemos aprender. Y esto, digamos, aplica tanto a bebés, a niños, como a adultos, ¿sí? Bueno, no podíamos dejar de nombrar a Amy Pickler, ¿no es cierto? Y el movimiento libre. Acá una discípula de ella lo que nos dice es que hablar de actividad autónoma es reconocer que el bebé desde la más temprana edad es un sujeto de acción y no solo de reacción. ¿Sí? Bueno, y Amy Pickler fue investigando mucho el movimiento libre y se dio cuenta que en vez de querer uno forzar determinadas posturas, movimientos y demás, mientras más libre se dejaba el movimiento de los niños, más fácilmente iban logrando, iban pasando a determinadas adquisiciones motoras de forma más natural y más progresiva. Bueno, acá está John Bruen, ¿sí? Que es un filósofo, que él lo que nos dice justamente es que el entorno infantil no necesita ser complejo, ¿sí? Que nos dice que las experiencias en el entorno no tienen que ser elaboradas como con demasiadas cosas, ¿no? Y esto aplica, como les decía, mientras más pequeños son los niños, los bebés sobre todo, más va a aplicar esto, ¿sí? Podemos tener en cuenta algunas cuestiones simples, como son la luz, el ruido, la variación de temperatura, ¿sí? Cuando hablamos del bebé, este intercambio con el otro, ¿no es cierto? Muchas veces decimos, el mejor juguete es el otro, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto, que siempre les digo, ¿no? Como buscar el equilibrio en que no sea ni un ambiente hiperestimulante ni hipoestimulante. Pero mientras más pequeños son los niños, los estímulos que los rodean van a ser un estímulo en sí, que obviamente puede estar como más enriquecido, ¿no es cierto? Pero sin abrumar tampoco. Bueno, volvemos a este cuadro que es como la guía de este encuentro, ¿sí? Entonces estuvimos hablando que los niños necesitan apego seguro, estímulos adecuados, y ahora vamos a hablar un poco de la nutrición, ¿sí? Bueno, a ver, sabemos que la nutrición es importante desde la gestación y desde antes de la gestación inclusive, ¿no es cierto? Bueno, la teoría de los 1000 días nos habla de la gestación, pero podemos ir un poquito más para atrás y podemos hablar de la nutrición preconcepcional, que también es sumamente importante. Y por ejemplo, sabemos que si hay desnutrición en la primera infancia, eso, y sobre todo si hay una desnutrición extrema, eso va a traer consecuencias irreversibles, ¿sí? Y una de ellas es el crecimiento inadecuado del cerebro. Entonces, necesitamos, ¿sí? Diferentes, que sea una nutrición lo más saludable y variada posible, porque eso va a repercutir en el desarrollo, entendiendo el desarrollo de forma global y holística, ¿sí? Entendiendo que se trata del desarrollo psicomotor, cognitivo, psicológico, físico, ¿sí? Y les traigo a David Barker, ¿sí? Que David Barker, él desarrolló lo que se llama DOHAD, ¿sí? Que es el origen del desarrollo de la salud y la enfermedad, y estudió mucho estos ambientes uterinos, ¿sí? Barker lo que investigó fue que había madres que en contexto de pobreza, sobre todo por guerras, cuando eran madres desnutridas, eso traía repercusiones a largo plazo en esos bebés, digamos, cuando eran mayores, en su desarrollo. Y a partir de eso fue desarrollando su teoría. Bueno, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos dice bueno, que hay que intentar desde la salud promover la lactancia materna hasta los 6 meses de vida, y a partir de esa edad, junto a la progresiva incorporación de otros alimentos que son complementarios a esa lactancia, se promueve continuar con la lactancia materna hasta los 2 años o más, ¿sí? Y sabemos que con el nacimiento la intervención de mayor impacto durante el primer año es la lactancia materna, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de alimentación, ¿no es cierto? Por un lado,
vamos a hablar de lo que está alrededor de esa alimentación, ¿no es cierto? Por ejemplo, que las comidas son un momento de conexión familiar, que hay determinados rituales, ¿sí?, de encuentros culturales en diferentes culturas, ¿sí?, al que los niños se van incorporando progresivamente y hay que darles tiempo para que eso vaya ocurriendo, que la alimentación también es una experiencia sensorial, ¿sí?, y también es una experiencia social, ¿sí?, sobre todo en muchas culturas como es la nuestra. Y importante tener en cuenta para los que son profesionales de la educación, qué pasa en los comedores escolares también, ¿no es cierto? Propiciar un tiempo calmo, un ambiente también tranquilo, tratar de que los chicos no estén comiendo de forma apurada, que sea un encuentro también con el otro, ¿sí? Y como les decía antes, bueno, sabemos que la lactancia materna, la leche materna es un alimento que está preparado, específicamente diseñado para nuestra especie, tiene todo lo que necesitamos. Eh, y sabemos, pero también que alimentarse es más justamente que ingerir una sustancia nutritiva, también tiene que ver con la conexión emocional, ¿no es cierto? Y la lactancia materna va a satisfacer, por un lado, las necesidades de succión alimenticia y por el otro lado, las no alimenticias, es decir, las que tienen que ver con este contacto, con esta, con esta figura tan importante de apego. Pero también tengamos en cuenta que siempre vamos a tratar de preservar el vínculo y hay mamás que no pueden o que no desean amamantar. Y en ese caso vamos a hablar de que podemos, en relación al vínculo, amamantar con mamadera, ¿sí? Es decir, que un vínculo saludable o una relación de apego seguro puede cultivarse aun cuando el bebé no sea amamantado, ¿sí? A través de esto que decimos, de esta conexión que se da en este momento de alimentación, esa mirada, ¿sí? Ese sostener, ¿sí?, emocional y físicamente un otro, ¿sí? Y cuando hablamos de alimentación saludable y hablamos en el extremo opuesto, podemos hablar de desnutrición por un lado, podemos hablar de obesidad también por el otro, y también podemos hablar de malnutrición. Puede haber niños que sin estar, digamos, dentro de ninguno de esos extremos, están malnutridos, ¿sí?, porque no tienen los nutrientes que necesitan. Entonces, por eso es importante ir todos de a poco aprendiendo cada vez más acerca de qué es una alimentación saludable y bueno, sobre todo intentar dar ejemplo, ¿no?, con eso, en nuestro hogar, en nuestra escuela, ¿sí? En resumidas cuentas, le podemos decir que la primera infancia tiene tres pilares importantes desarrollados por la teoría de los 1000 días, que son comer, jugar y amar, ¿sí? Entonces, lo que viven en sus primeros días es una base muy importante para el resto de su vida, ¿sí? Pensemos que en este momento ocurren los mayores cambios en el cerebro. El tamaño se duplica, las sinapsis crecen exponencialmente, ¿sí? Después hay momentos en determinadas etapas evolutivas que se producen podas, es decir, que se eliminan sinapsis, pero también eso tiene que ver con la madurez cerebral que va ocurriendo en la primera infancia. Y les traigo esta casa porque, como les digo, siempre es importante tener en cuenta que estos primeros años son la base de la casa. Y que no significa que porque ocurrió determinada situación o hay determinadas experiencias adversas, esa persona después no se va a poder desarrollar saludablemente. Tal vez lo va a poder hacer, pero le va a implicar mayor esfuerzo, ¿sí? Entonces, pensemos esta etapa de la vida justamente como una base que les damos a nuestros niños y niñas para que su futuro sea saludable y les allanemos el camino para ese futuro saludable, ¿sí? En cuanto a UNICEF, podemos pensar determinadas aplicaciones prácticas de la teoría de los 1000 días. ¿Qué podríamos hacer, no es cierto? Teniendo en cuenta esto que les decía de todos los sistemas en los que estamos inmersos. Prestar mayor atención a la nutrición de las embarazadas, de las personas gestantes, mayor apoyo a los programas de difusión sobre hábitos saludables, la forma de cuidar el nacimiento y los primeros momentos de vida, que esto también estuvimos hablando, mayor atención a la lactancia, programas para promover el trato respetuoso hacia los niños y una infancia sin violencia, es decir, esto de promover vínculos saludables. Y bueno, y por último vamos a hablar de la curva de Hedman.
¿Qué nos dice James Heckman, ¿sí? Que es un economista actual? Él nos dice que si invertimos, ¿sí? Invertimos capital cuando los niños son más pequeños, eso trae mucho mayor rendimiento económico, ¿sí? Es decir, que invertir en la primera infancia es invertir no solo para los niños, invertir para toda la sociedad. Y mientras esas inversiones se realizan cuando dejamos pasar mayor cantidad de tiempo, eso no tiene la misma retribución ni para los niños ni para la sociedad entera, ¿sí? Entonces, este es un eje importante a tener en cuenta, más allá de todo lo que estuvimos hablando, eh, y teniendo en cuenta el macrosistema también, el macrosistema, y qué importantes son las políticas que acompañen estos primeros años de vida, ¿sí? Bueno, para ir finalizando les traigo esta frase de María Montessori, que dice que el niño con su enorme potencial físico e intelectual es un milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas interesadas en los niños, porque la educación, desde el comienzo de la vida, podría cambiar verdaderamente el presente y el futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial humano no está determinado por nosotros. Solo podemos servir al desarrollo del niño, pues éste se realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y con todo el universo. Acá les dejo algunas bibliografías de consulta por si quieren seguir ahondando en estos temas. Y esta frase, ¿no es cierto? Que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Gracias por haber estado compartiendo este momento conmigo. Les dejo acá mi Instagram, por si me quieren consultar o contactar, mail, ¿sí? Y bueno, yo estoy dando una formación, ¿sí? En neurociencias y primera infancia, que dura 3 meses, de forma totalmente virtual. Y bueno, y también soy puericultora, así que estoy acompañando consultas prenatales de lactancia, a veces también acompaño destetes, podemos acompañar los destetes de una forma tan amorosa como iniciemos la lactancia, ¿sí? Y bueno, y algunos de los temas les dejo acá sobre los que acompaño a la familia, ¿sí? Muchas gracias por estar ahí, para mí fue un placer, y bueno, espero verlos pronto. Gracias, hasta luego.